y luxación traumática de la cadera. Empezamos con la fractura de pelvis, que muchas veces cuando se realiza congresos, webinars, muchas veces a la fractura de pelvis se le denomina como fractura asesina por la considerable mortalidad que está asociada a ese tipo de fracturas que son de alta energía. Para empezar, un breve recuerdo anatómico. Como ustedes saben, la pelvis es un anillo, por detrás tenemos al sacro, y los dos huesos coxales que se unen a nivel de la sínfisis del pubis, conformando así un anillo. Estos huesos coxales es la fusión del isquion y el pubis. Cuando muchas veces se tiene fractura de pelvis, a veces hay que describirlas también. Entonces, muchas veces decimos fractura del alerón ilíaco, fractura del sacro, diastasis de la sínfisis del pubis cuando se apertura la sínfisis del pubis, fractura del isquion, fractura de la rama isquiopúbica, fractura de la rama iliopúbica. Como ven, estos tres huesos forman un anillo y este anillo está estabilizado por los ligamentos. Siempre los estabilizadores primarios, como ustedes saben, son los ligamentos. A nivel anterior tenemos la sínfisis del pubis con sus ligamentos, y en la parte posterior, a nivel de la articulación sacroiliaca, tenemos los ligamentos más importantes de la pelvis, y que al final son los que nos van a dar la mayor estabilidad cuando se produce un traumatismo. También en el piso de la pelvis tenemos a los ligamentos sacroespinosos y sacrotuberosos. En la parte anterior, les decía, tenemos los ligamentos sacroiliacos anteriores, y en la parte posterior, esta es una vista posterior, tenemos los ligamentos sacroiliacos posteriores, que están reforzados por ligamentos interóseos. Y estos ligamentos de la parte posterior son los más fuertes. Si nosotros hacemos un corte transversal a la pelvis, es decir, estamos mirando a la pelvis de arriba hacia abajo, acá tenemos la sínfisis del pubis, es decir, la parte anterior, y acá tenemos la parte posterior. Acá tenemos al sacro y la articulación sacroiliaca. Y acá vemos los ligamentos sacroiliacos anteriores. Pero cuando vemos los ligamentos sacroiliacos posteriores, con su refuerzo que son los interóseos, ustedes van a dar cuenta del grosor. De tal manera que al final los que le van a dar la mayor estabilidad a la pelvis son los ligamentos sacroiliacos posteriores, que son los más importantes. También, como les decía, la pelvis cuando es fracturada con traumatismo de alta energía, muchas veces los pacientes pueden fallecer por un shock hipovolémico, porque la pelvis está lógicamente vascularizada por ramas de la arteria ilíaca interna, que va a dar ramas importantes como la glútea superior, la arteria obturatriz, la arteria podemita. De tal manera que una fractura, bien sea del sacro o del ilíaco, el hueso, como tiene bordes filosos cuando se fractura, puede producir una lesión arterial y muchas veces el resultado es fatal. Pero la gran cantidad, la mayor frecuencia de sangrados se produce por el sistema venoso. El 80% del sangrado de la pelvis corre a partir del sangrado venoso. Y sobre todo de este plexo venoso presacro. Igual que el caso anterior, una lesión ósea va a producir lesión de estas venas y va a producir también un sangrado profundo. Parte importante de la anatomía también es el plexo lumbosacro,
Como ustedes ven, los nervios que van a irrigar la pelvis, muchas veces cuando se lesionan estos nervios, pueden provocar secuelas importantes en el paciente. De ahí que hay que tener cuidado cuando tenemos este tipo de fracturas. Entonces, en cuanto a la fractura de pelvis, constituyen alrededor del 1.5 al 3% de todas las lesiones esqueléticas. Pero si tomamos solo en cuenta los politraumatizados, ahí encontramos ya un 20 al 25%. Y la mortalidad general por fractura de pelvis oscila entre el 5 y 16%. Vamos a tener traumatismo de alta energía y traumatismo de baja energía. Los traumatismos de alta energía se producen generalmente en individuos jóvenes y mayormente por accidente de tránsito, que es lo más común, caída de altura y traumatismos con objetos pesados. Como ven, tiene predilección por varones jóvenes, lo que supone un impacto socioeconómico. Gente que está en edad laboral. Y los traumatismos de baja energía, generalmente en pacientes de edad avanzada, caída de su altura, principalmente porque a estas alturas ya el hueso es osteoporótico. Cuando llegan los pacientes a la emergencia, mayormente cuando son pacientes con traumatismo de alta energía, son recibidos mayormente en las unidades de trauma shock y evaluados por un equipo multidisciplinario. Porque tenemos también otros órganos con lesiones asociadas, traumatismos abdominales, traumatismo torácico, traumatismos cráneoencefálicos, fractura de huesos largos, lesiones urológicas, de tal manera que vamos a tener un equipo multidisciplinario. Desde el punto de vista traumatológico, nosotros, ¿qué nos interesa de antemano? Primero, ver si este es un paciente inestable hemodinámicamente. Y segundo, ver si el paciente presenta una fractura de pelvis, sobre todo si esta fuera inestable. Entonces, a la evaluación clínica del paciente, tenemos que evaluar si es que tenemos una pelvis inestable, de tal manera que tenemos que evaluar si es que hay una asimetría pélvica. Vemos si una pelvis está más elevada que la otra, vemos si hay heridas asociadas, si hay sangre en la uretra, sangre en el introito vaginal, hematomas subcutáneos, y dentro de estos hematomas subcutáneos tenemos la lesión de Morel-Lavallée, que son hematomas gigantes que se producen por un traumatismo intenso, generalmente tangencial, que despega la piel y el tejido celular subcutáneo de la fascia. En ese espacio se va a depositar la sangre. Muchas veces puede provocar necrosis de la piel, puede provocar procesos infecciosos, que también puede poner en riesgo la vida del paciente. A la palpación tenemos que hacer las compresiones, tenemos que evaluar si estamos ante una fractura de pelvis y si esta es una fractura inestable. Entonces hacemos compresiones anteroposteriores a nivel de las espinas ilíacas anterosuperiores. Vemos si hay un balanceo en inestabilidad. Luego hacemos compresiones a nivel de la sínfisis del pubis y luego a nivel de las ambas aleones ilíacos. Hacemos compresiones para evaluar si es que hay una inestabilidad de la pelvis. Esto se debe hacer una sola vez y no repetidamente para no poner en riesgo la inestabilidad del paciente. Tenemos que hacer tactos rectales, tactos vaginales para observar la presencia de sangrado y, como le decía, son fracturas que pueden provocar lesiones neurovasculares. Entonces, una evaluación también neurovascular.
Importante que dentro de las unidades de trauma shock podamos tener a la mano una radiografía anteroposterior del pelvis. Y esa radiografía nos va a servir bastante para ver ante qué fractura, si estamos ante una fractura y qué tipo de fractura es. Como por ejemplo acá tenemos una fractura totalmente inestable, como fracturas a niveles de las ramas a nivel anterior y a nivel posterior tenemos una luxación sacroiliaca, es decir, es una fractura totalmente inestable y que va a producir sangrado. Cuando el paciente está ya estable, podemos solicitar otro tipo de imágenes para tener un mejor diagnóstico. Y dentro de ellas tenemos las radiografías anteroposteriores de pelvis con inclinaciones. Una de entrada con 45 grados, cefalocaudal. Esta radiografía en esta proyección, esta radiografía de pelvis nos va a permitir observar la pelvis de esta manera. Vemos el anillo como si lo estuviéramos mirando de arriba hacia abajo. Vemos el anillo completo. ¿Y qué es lo que nos va a permitir observar? Si es que hay una fractura y si es que hay un desplazamiento hacia adentro o hacia afuera, como vemos. Para eso nos sirve esta radiografía de entrada. Pero también tenemos una radiografía de salida. En este caso, la radiografía es caudocefálica, 45 grados. ¿Y cómo vamos a ver a la pelvis? De esta manera. Vamos a poder ver el sacro. Y es como si lo estuviéramos viendo de adelante hacia atrás. ¿Y qué nos va a permitir evaluar este tipo de radiografía? Si es que hay un desplazamiento hacia superior o inferior. Como vemos acá. Eso nos va a permitir evaluar esta radiografía y también si es que hay una fractura del sacro. Cuando el paciente ya está en mucho mejor estado, ya estamos por programar alguna cirugía del paciente, ya tenemos que solicitar una tomografía espiral multicorte, porque es el examen que nos va a permitir ver bien la configuración de la fractura, cuál es el patrón de la fractura. Muchas veces hay fracturas que no vemos en una radiografía y que las podemos ver recién en la tomografía, como vemos en la región del sacro, en la región de las ramas. Y al tener la configuración de la fractura, en una reconstrucción también en 3D, podemos ver qué tipo de cirugía vamos a hacer, podemos planificar la cirugía, dónde vamos a colocar placas, dónde vamos a colocar tornillos. Dentro de la clasificación de la fractura de pelvis, tenemos que tener en claro el tipo de inestabilidad que se va a producir en este tipo de fractura. Entonces, vamos a tener dos tipos de inestabilidad. Una inestabilidad rotacional. Vemos que estamos mirando la pelvis de arriba hacia abajo y vemos cómo rota hacia afuera. También puede rotar hacia afuera. Esta es una inestabilidad rotacional. Para que rote la hemipelvis tiene que haber lesión acá en la parte anterior y una lesión en la parte posterior, generalmente parcial. Y esto hace que la hemipelvis, por el traumatismo, se produzca la rotación, el desplazamiento rotacional. Pero también la pelvis, la hemipelvis puede desplazarse hacia superior. Hay un desplazamiento hacia superior, un desplazamiento vertical. Para que se produzca eso también tiene que haber una lesión en la parte anterior y una lesión en la parte posterior. Se produce una inestabilidad vertical y acá una inestabilidad rotacional. Dos tipos de inestabilidad.
Y entonces tenemos la clasificación de Marvin-Tile, que clasifica la fractura de pelvis de acuerdo a la inestabilidad que se produce, tanto rotacional como vertical. Y para eso toma como parámetro los ligamentos que decíamos a nivel sacroiliaco. Los anteriores, los sacroiliacos posteriores, que son más fuertes. Entonces, las tipo A son estables. El anillo es estable. No va a haber lesión importante de los ligamentos. Puede haber una fractura del alerón, puede haber una fractura del sacro, fracturas por abulsión, fractura de uno o dos ramas, pero no va a alterar el anillo. Son estables. Las tipo B son parcialmente estables. ¿Por qué parcialmente estables? Porque va a haber inestabilidad rotacional, pero no va a haber inestabilidad vertical. Para que se produzca una inestabilidad rotacional, tiene que haber lesión en la parte anterior y una lesión en la parte posterior que es parcial. Es decir, solo están lesionados los ligamentos sacroiliacos anteriores. Como los posteriores están bien, no va a permitir un movimiento vertical. Entonces son parcialmente estables. Pero las tipo C ya son totalmente inestables, tanto rotacional como vertical. Y para eso tiene que haber una lesión anterior y en la parte posterior ya tiene que haber una lesión total, tanto de los ligamentos sacroiliacos anteriores como de los ligamentos sacroiliacos posteriores. De tal manera que esto produce una gran inestabilidad, tanto rotacional como vertical, que son las tipo C. En la fractura de pelvis tenemos fuerzas traumáticas de compresión antero-posterior, como cuando se produce un atropello de esta manera, una fuerza de compresión lateral, cuando se produce un atropello de esta manera, y una fuerza vertical, caída de alto, precipitación. Esas son las tres fuerzas que actúan en la fractura de pelvis. Entonces decíamos que las tipo A son estables, el anillo es estable, puede haber lesiones que no comprometen la estabilidad. Por ejemplo, caída de su propia altura en pacientes, sobre todo de edad avanzada. Hay muchos adolescentes que están practicando deporte, al momento de correr se produce una tracción del sartorio y puede provocar una lesión por abulsión. Cuando el tendón tracciona y fractura un fragmento de hueso donde esté insertado, estas son fracturas por abulsión, fracturas abulsivas. Acá tenemos la imagen radiográfica. Como es un fragmento que pertenece a la pelvis, ¿no? Tiene que estar englobado en las fracturas estables de pelvis. Puede haber una fractura del alerón ilíaco, tampoco no compromete el anillo, ¿no? Fracturas estables. Puede haber una fractura de la rama, en este caso iliopúbica, sin desplazamiento, tampoco compromete la estabilidad del anillo. Y fractura del sacrotal, es decir, son fracturas estables. Las tipo B decíamos que son parcialmente estables, ¿no? Es decir, tienen inestabilidad, pero solo rotación. Lesión en la parte anterior, lesión parcial en la parte posterior, solo ligamentos sacroiliacos anteriores. Dentro de ellas tenemos la B1, que se produce por rotación externa, lo que veíamos en antes, traumatismo antero-posterior,
y se produce la rotación del hemipelis. Tiene que haber lesión anterior, lesión posterior parcial, solo los ligamentos acrílicos anteriores. Traumatismo en la parte anterior de la pelvis, se produce como la hemipelio rota hacia afuera, se le denomina también libro abierto. Es como si ustedes abrieran la pasta del libro. Tenemos entonces esta que son libro abierto. ¿Qué característica tiene esta fractura de pelvis como libro abierto? Al aperturarse la pelvis, al aperturarse la cincha del pubis, el volumen de la pelvis también va a aumentar. Y al aumentar el volumen de la pelvis, y si es que hay un sangrado masivo, también el sangrado va a ser mayor. Por eso estas fracturas tipo B1, en rotación externa, en libro abierto, tienen riesgo alto de inestabilidad hemorrágica. Ya tenemos lesión en la parte posterior, lesión en la parte anterior, la diastasis de la cinta y pubis, acá vemos mucho mayor. Y lesión también en la parte posterior parcial. Aumenta el volumen de la pelvis. Tipo B1. Y así como hay una B1 con rotación externa y en llamada libro abierto, también hay el tipo B2. En este caso sería por rotación interna y también se le denomina, al contrario, libro cerrado. Traumatismo en la cara lateral de la pelvis. Se produce una fractura en la parte anterior y en la parte posterior. Y la hemipelvis rota hacia adentro. Por eso se le denomina libro cerrado. ¿Aumenta el volumen de la pelvis? No, por el contrario. Acá tenemos lesión en la parte posterior, lesión en la parte anterior. Inestabilidad es una porción de mi pelvis inestable. Cuando la lesión en la parte posterior se produce contrario en el otro lado, como por ejemplo acá tenemos la región anterior derecha, fractura de las dos ramas, pero la lesión posterior está en la hemipelvis izquierda, al contrario. A eso se denomina una fractura en asa de Wahl. Porque todo este fragmento, este hemipelvis va a rotar como si fuera un asa de Wahl. ¿Qué características tiene? Que al no aumentar el volumen de la pelvis, el sangrado no va a ser tan profuso como en las tipo B1. Pero al desplazarse violentamente hacia la parte interna de la pelvis, puede provocar lesión de los órganos intrapélvicos. Y las tipo B3, que son lesiones en las dos hemipelvis, tanto la derecha como la izquierda, las B3. Y luego pasamos a las tipo C, donde ya hay una inestabilidad, tanto rotacional como vertical. Y decíamos al inicio que va a haber un desplazamiento vertical. Como hay un desplazamiento vertical y rotacional, son fracturas muy inestables, totalmente inestables. Estas también tienen un gran riesgo de inestabilidad hemorrágica. Generalmente se producen por precipitación. Por ejemplo, acá tenemos
de desplazamiento posterior de la hemipelis izquierda, tipo C. Acá también tenemos una lesión en la parte posterior con desplazamiento, y la parte anterior también hay una inestabilidad vertical y rotación. Acá vemos las dos hemipelis desplazado hacia superior. Pasamos al tratamiento. En las tipo A, que son estables, el tratamiento es conservador. Esperamos que esas fracturas vayan consolidando. Reposo en cámara. Y las fracturas tipo B y tipo C, que mayormente pueden provocar problemas hemodinámicos, inclusive la muerte, ya son pacientes, como le dije al inicio, que tienen que ser manejados en las unidades de trauma shock por un equipo multidisciplinario donde tenemos cirujano de trauma, cirujano ortopédico, radiólogo intervencionista, urólogo, neurólogo. Porque muchas veces hay lesiones asociadas. Tengan en cuenta que son fracturas de alta energía. Lesiones torácicas, fractura de huesos largos, fractura de columna vertebral, traumatismo craneoencefálico, traumatismo saural. Desde el punto de vista traumatológico que nos interesa, tenemos que contribuir a mejorar, a estabilizar al paciente. ¿De qué manera contribuimos a estabilizar al paciente? Haciendo que una fractura inestable, ¿no?, podamos nosotros estabilizarlo con algún medio para ir controlando la hemorragia. Entonces, tenemos signo de una fractura pélvica inestable, mejor aún si tenemos una radiografía en la unidad de trauma shock y sabemos que es inestable, tenemos que hacer una estabilización pélvica temporal para controlar la hemorragia y mejorar la reanimación del paciente. De tal manera que estas fracturas que aumentan el volumen de la pelvis, tenemos que tratar de, dicho de otra manera, cerrar la pelvis para disminuir el volumen y así hacer que el sangrado, que generalmente es venoso, se vaya taponando, se vaya coagulando. ¿Cómo hacemos esto? Mediante estos dispositivos, unas fajas o cinchas, que debe haber en todo servicio de trauma shock. Al colocar esta cincha, hacemos que la pelvis cierre y disminuye el volumen de la pelvis. Y muchas veces en los hospitales del Ministerio de Salud no tenemos estos dispositivos y se tiene que hacer la compresión mediante sábanas. Y luego pasar a un medio para estabilizar la pelvis, como por ejemplo una fijación externa. Y acá tenemos la fijación externa, que son clavos de shank que se colocan a nivel de los alerones ilíacos, como vemos acá, y luego se coloca estos fijadores. Y de una fractura que es inestable, tratamos de estabilizar la fractura, sobre todo cerrar la hemipelis para disminuir el sangrado. Pero muchas veces los pacientes, a pesar de todo esto, ponemos la cincha, la faja, ponemos la sábana, pero muchas veces persisten con el sangrado y el paciente muchas veces entra en un estado de shock hipovolémico y
el cirujano tiene que hacer un empaquetamiento preperitoneal mediante incisiones, tiene que colocar apósitos que vayan a producir un taponamiento de la zona que está sangrada. Sobre todo para el sangrado venoso. Pero muchas veces, a pesar que se hace todo esto, cuando hay un sangrado arterial, es muy difícil poder corregir este sangrado. Y por eso en centros modernos de alta complejidad hay radiólogos intervencionistas que tienen que hacer una angiografía, evaluar el sitio donde se produce la lesión arterial y producir una embolización, es decir, un taponamiento de la arteria para que ya no sangre. Luego que el paciente ha pasado por todas estas etapas, el paciente ya ha sido reanimado, el paciente ya está en observación, luego pasan a piso, a pabellón, ya se tiene que plantear la cirugía. Como le decía al inicio, la tomografía espiral multicorto nos va a servir para planificar la cirugía y tenemos que hacer una cirugía en la parte posterior y en la parte anterior. De acuerdo a nuestra planificación, podemos colocar tornillos, placas, tanto a nivel posterior como en la parte anterior, tratando de estabilizar el anillo. Luego se pasa a un periodo de rehabilitación. Las fracturas estables, las tipo A, que generalmente se le indica reposo, tratamiento conservador, a tolerancia del paciente, si pueden comenzar a deambular, lo pueden hacer con sus muletas. Más o menos al mes hay que solicitar una radiografía de control y luego cuando se ve que ya está en etapas de consolidación, ya se indica una terapia física. Pero estas fracturas inestables totalmente, que han puesto en riesgo la vida del paciente, que han sido tratadas ya quirúrgicamente, en la zona afectada, el miembro afectado, se tiene que hacer una descarga por 3 meses aproximadamente, esperando que haya una consolidación. Se tiene que hacer reposo. Pero en estas etapas también se tiene que hacer un índice de terapias, de fisioterapias, y luego cuando ya tenemos consolidación radiológica, ya puede comenzar el paciente a ir cargando paulatinamente con sus muletas. ¿Qué complicaciones puede traer este tipo de fracturas? Procesos infecciosos, muchas veces son tratadas quirúrgicamente, muchas veces se producen procesos infecciosos que obligan a un debridamiento en sala de operaciones, muchas veces se tiene que retirar el material de osteosíntesis, a veces hay que colocar fijadores externos para estabilizarlos, antibiótico terapia según continúa. Como son también lesiones que provocan problemas a nivel de la plexo lumbosacro, esas lesiones neurológicas pueden traer secuelas, disfunción sexual. También puede haber fallos en los implantes, uno coloca placas, tornillos, y puede haber aflojamiento. Y puede haber también pseudoartrosis, que es, aunque raro, por ejemplo, es un paciente que con fractura de pelvis es inestable, tanto anterior como posteriormente hay lesiones, y que nunca ha sido tratada y mire cómo consolida, o mejor dicho, ha entrado en una etapa de pseudo, que va a provocar una limitación para deambular. Lesiones neurológicas, el 10 al 15% de pacientes con fractura de pelvis puede presentar una lesión neurológica. A mayor severidad de la fractura de pelvis, mayor es la incidencia de problemas neurológicos que traen como consecuencia, decíamos, disfunciones sexuales, disfunción en el control vesical anal,
También dentro de lo que es la fractura de pelvis, tenemos que hacer una profilaxis para la enfermedad tromboembólica con parina de bajo peso molecular. Las lesiones, sobre todo las que son en libro cerrado, pueden provocar también lesiones gastrointestinales. De ahí que tenemos que tener un cirujano en la zona de trauma shock. Y las lesiones geniturinarias, que lo va a evaluar el urólogo, siendo una de las más frecuentes las lesiones uretrales en la lumbar. Luego pasamos a lo que es la luxación traumática de la cadera, que como ustedes saben es la pérdida permanente de contacto articular entre la cabeza femoral y el acetal, que generalmente son como consecuencia de un traumatismo violento y corresponde a una emergencia ortopédica. Del 2 al 5% de todas las luxaciones son de cadera, a diferencia de las luxaciones de hombro, que son mucho más frecuentes. Las luxaciones posteriores son mucho más frecuentes que las anteriores en las luxaciones traumáticas de cadera. Hay una relación de 9 a 1. Y tan solo en 1% pueden ser bilaterales. Como vemos acá, la luxación en la cadera derecha y en la cadera izquierda. La gran mayoría de estas luxaciones traumáticas de cadera ocurren en accidentes de tráfico, caídas, atropellos, accidentes laborales, accidentes de... A diferencia del hombro, a nivel de la cadera, esta articulación es más estable. Hay un buen encajamiento de la cabeza femoral en el acetal. A diferencia del hombro, que veíamos que hay una discrepancia de tamaño entre la cabeza humeral, que es demasiado grande para una glenoides que es demasiado pequeña. Acá va a haber un mejor encajamiento. Y más aún que está revestido de cartílago para que aumente la congruencia. Y va a ser estabilizado luego por estos ligamentos iliofemorales, pubofemorales, los isquiofemorales. Y va a ayudar en la estabilidad de nuestros estabilizadores secundarios, que es el plano muscular. Uno de las complicaciones más importantes de la luxación traumática de la cadera es la necrosis avascular de la cabeza. De tal manera que tenemos que ver bien la circulación. Vamos a tener a nivel de la cadera la arteria circunfleja femoral media y arteria circunfleja femoral lateral, que van a formar un anillo, y de ahí van a emerger las arterias cervicales ascendentes que van a penetrar en la cabeza. Y una parte de la irrigación de la cabeza corre parte de la arteria foveal, rama de la arteria obturadora. ¿Qué es lo que pasa cuando se produce una luxación? La cabeza femoral, al luxarse violentamente, todos estos vasos entran en espasmo, en estiramiento. Se produce un espasmo y de tal manera que se produce isquemia de la cabeza. Y de tal manera que ese tiempo es vulnerable a que esa isquemia vaya a producir una necrosis avascular de la cabeza femoral. Por eso es que cuando hicimos el
Cuando definimos esta luxación traumática cadera, decimos que corresponde a una emergencia ortopédica porque lo más pronto posible tenemos que reducir esta luxación. Depende hacia dónde se desplaza la cabeza femoral, vamos a tener luxaciones que pueden ser anteriores, posteriores, superiores, inferiores, de acuerdo a cuadrantes que se trazan a nivel del codo. Vamos a tener luxaciones ilíacas, cabeza femoral se desplaza hacia el ilíaco, isquiáticas, a nivel del isquio, pubianas, a nivel del pubis, y obturatriz a nivel del agujero obtural. Son las 4 posiciones donde se luxa la cabeza femoral. Vamos a ver primero entonces estas luxaciones anteriores, tanto las pubianas como las obturatrices. Para que se produzca una luxación anterior, generalmente se produce de esta manera. Este es el mecanismo. Un copiloto, el miembro está en abducción forzada máxima, rotación externa, y ahí se produce el traumatismo. Choque de la motocicleta, traumatismo, y la cabeza femoral se luxa hacia anterior, hacia adelante. Las posteriores, este es el mecanismo, también puede ser un piloto o un copiloto, el miembro está en flexión de 90 grados de la cadera y rodilla, en ligera aducción, y ahí se produce el traumatismo y se luxa la cabeza femoral hacia posterior. Estos pacientes también muchas veces tienen que ser evaluados en las unidades de trauma shock porque muchas veces obedecen a accidentes de tránsito violento. Muchas veces estos pacientes llegan con dolor intenso, va a haber impotencia funcional. En las posteriores, que son las más frecuentes, tenemos que evaluar la rodilla porque ahí es donde se produce el impacto. Ver si aquí hay una fractura a nivel de la rodilla. Exámenes neurovasculares, ver, palpar pulsos, ver sensibilidad, y nos va a orientar mucho la posición del miembro inferior, la actitud. En qué actitud está el miembro superior nos va a ayudar a predecir si estamos ante una luxación y qué tipo de luxación es. Entonces, en las luxaciones posteriores, que son las más frecuentes, vamos a tener la ilíaca y la isquiática. La ilíaca, como la cabeza femoral se desplazaba hacia superior, va a haber un acortamiento. Y en ambos casos vamos a tener flexión, que es más marcada en las isquiáticas, aducción, miembro desplazado hacia la línea del cuerpo, y rotación interna en los dos casos. Esta es la actitud de los pacientes. En los pacientes que son delgados, muchas veces podemos palpar la cabeza femoral en la región glútea. En las luxaciones anteriores, ¿cuál es la actitud del miembro? Vamos a tener las obturatrices y las púbicas. En ambos casos hay rotación externa. Abducción en ambos casos. Pero en la obturatriz va a haber flexión y en la púbica va a haber extensión. En los pacientes delgados también se puede palpar la cabeza femoral en el triángulo femoral por la región inguinal. Luego solicitamos nuestra radiografía para ver ante qué tipo de luxación estamos. Nuestra radiografía de pelvis
¿Qué diferencias hay entre una luxación posterior y una luxación anterior? En las luxaciones posteriores, como la cabeza femoral está por detrás, nos va a parecer que esta cabeza femoral es más pequeña que la contralateral, con la cadera sana. Como en estas posteriores veíamos que hay rotación interna, entonces, ¿qué pasa? En la rotación interna, el trocánter menor se esconde, no lo podemos ver. En las luxaciones anteriores, como la cabeza femoral está hacia adelante, nos va a parecer que es más grande que la contralateral, que la cabeza femoral no. Como hay rotación externa, entonces, ¿qué pasa con el trocánter menor? Es bien visualizado. Esas son las diferencias entre una radiografía en una luxación posterior y una luxación anterior. Y es importante evaluar si en esta radiografía tenemos la presencia o no de una fractura de cuello o de la cabeza, como lo vamos a ver. Dentro de los exámenes de ayuda diagnóstica también tenemos la tomografía, que nos va a permitir evaluar bien cuando nosotros tenemos la sospecha de que tenemos una fractura oculta. Y cuando recién solicitamos la tomografía, muchas veces recién podemos ver una fractura del cuello femoral, que muchas veces puede pasar desapercibida en la radiografía. Esta tomografía también puede ser usada cuando realizamos una reducción. Hacemos una reducción de la luxación y muchas veces es irreductible, es decir, no podemos reducir la luxación. O bien hacemos la reducción, pero en la radiografía vemos que no está bien encajada en la cabeza femoral. Entonces sospechamos de que puede haber un fragmento cartilaginoso que muchas veces no se ve en la radiografía y recién en la tomografía podemos ver fragmentos cartilaginosos que no permiten reducir o no permiten que la reducción sea perfecta. Para eso nos sirve la tomografía. Y la resonancia magnética, ya vamos a poder ver con la resonancia tejido blando, cápsula, labrum, porque muchas veces también la cápsula del labrum se puede interponer y no nos permite hacer una buena reducción. Y también nos permite evaluar si es que hay, o permite, mejor dicho, valorar si hay problemas de que, o signos de que hay una necrosis avascular de la cabeza. Luego que sabemos que este paciente ya tiene una luxación traumática que puede ser posterior o anterior, tenemos que hacer nuestra reducción. ¿Cuál es el objetivo de hacer la reducción? Conseguir que la reducción sea congruente, es decir, que encaje bien la cabeza. Que haya buena estabilidad articular, reducimos la luxación, hacemos maniobras para ver si está bien reducida y si es estable. Y esta reducción tiene que ser lo más precoz posible antes de la cirugía. Antes de 6 horas debe hacerse esta reducción, porque esto nos permite minimizar las posibles complicaciones, sobre todo necrosis avascular de la cabeza. Y luego hacemos nuestra reducción cerrada bajo anestesia general. En las luxaciones posteriores realizamos la maniobra de Alice
del paciente, muchas veces para tener mejor apoyo, muchas veces lo colocamos en el piso, y un ayudante presiona la pelvis y el médico tracciona el miembro afectado, va traccionando y luego realiza una rotación externa. Cuando se realiza la rotación externa, se reduce la luxación. En las luxaciones anteriores, también tenemos que hacer la maniobra de tracción en línea y un ayudante coge una sábana y tracciona el miembro hacia afuera y otro ayudante mantiene estabilizada la pelvis hasta lograr la reducción. En ambos casos tenemos que solicitar una radiografía de control. Ya tenemos una reducción. Es una luxación posterior. Muchas veces las luxaciones posteriores pueden traumatizar también el ciático, pero también si hay sensibilidad. Es una luxación de una prótesis de cadera. Entonces, los ayudantes estabilizan la pelvis y el médico tracciona el miembro afectado, pero tiene que hacer rotación externa. Cuando va a comenzar a hacer rotación externa, se va a reducir la luxación. Ahí va haciendo la rotación externa y se reduce la luxación. Miembro mantiene ya la actitud. Entonces hacemos la reducción cerrada. ¿Qué puede pasar? Primero que decíamos que en nuestras radiografías de pelvis tenemos que estar seguros de que no haya una fractura del cuello de fémur o una fractura de cabeza femoral, porque cuando nosotros vamos a hacer la reducción, vamos a traccionar y más bien vamos a hacer que la fractura se desplace más y no vamos a poder reducir. En estos casos se debe hacer una reducción abierta urgente. Hacemos la reducción y no se reduce, es irreductible, algo está pasando. Tengo que hacer también una reducción abierta urgente. Hacemos la reducción, se produce la reducción, pero tomamos la placa de control y vemos que no está bien centrada. Este espacio es mayor que la cadera. No está bien centrada, pero se ha logrado la reducción. Colocamos una tracción esquelética porque luego vamos a pasar a hacer la reducción abierta. Reducción abierta, decíamos entonces, cuando la reducción cerrada no se puede llevar a cabo por existir una fractura, por ejemplo, de cabeza femoral, una fractura de cuello. Tengo que hacer la reducción abierta. Cuando se hace la reducción, pero no es congruente porque hay fragmentos. Entonces se hace la reducción abierta, los fragmentos se colocan en su posición mediante tornillos pequeños y luego ya se puede hacer la reducción. Luego que se hace la reducción, mantenemos al paciente en reposo por 2 semanas, analgésicos, profilaxis tromboembólica, y podemos hacer una terapia física, ¿no? En su cama puede haber terapias con contracción de la musculatura. Tengan en cuenta que estos pacientes que han sufrido esta luxación están pasando por una etapa de vulnerabilidad. Esa cabeza ha mantenido una isquemia por algunas horas y es vulnerable, de tal manera que si es capaz de abrir
soporta peso la cabeza caudal, puede comenzar a producir un colapso, porque ya esa cabeza está llena de una necrosis. Por eso estos pacientes tienen que hacer una deambulación luego de las 2 semanas, pero sin apoyo. Y eso también va a minimizar esa necrosis vascular y la probabilidad de una artrosis temporal. Y durante 2 años tenemos que hacer el seguimiento de estos pacientes. En ese lapso puede presentar una necrosis vascular. Dentro de las complicaciones tenemos la artrosis postraumática, que es la más frecuente, 15 al 27%. En la luxación traumática cadera, un 15 al 20% puede haber una artrosis postraumática. Necrosis vascular, 2 al 10%, que han sido reducidas en las primeras 6 horas. A pesar de eso, puede haber una necrosis, 2 al 10%. Pero ese porcentaje va a aumentar grandemente si la reducción se hace luego de las 6 horas. Es decir, estas 6 horas son el tiempo de oro. Y en las luxaciones posteriores, cuando se produce un desplazamiento violento, puede afectar también el nervio ciático. 8 al 19% de las luxaciones posteriores. Y reluxaciones en el 1%. Bueno, con eso hemos concluido la teoría. No sé si tuvieran alguna pregunta o algo que no haya quedado claro. Bueno, si no hay ninguna pregunta, damos por terminar la teoría. Nos vemos en la siguiente teoría sobre fractura de platillos tibiales. Gracias por su atención.